¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine. Por delante 2 horas de programa en el que ya les adelanto vamos a hablar de muchísimas cosas, muchísimas actividades que no se van a poder perder a lo largo de esta semana y de la que viene, como por ejemplo esa Semana Cultural en el Conservatorio. También les vamos a invitar a mañana a poder participar en el Día de la Creatividad que organiza ese Centro de Creatividad de la Universidad IE. Vamos a hablar también de los 5 días del Dorado, esas jornadas en las que pues el Cochinillo van a contar con hasta el 50% de descuento y un montón de actividades más y de libros que les vamos a presentar a lo largo del programa de hoy. Pero antes, como siempre, tenemos una cita con la actualidad y vamos a empezar por ello. El turista que visita Segovia hoy valora más la cercanía respecto a su lugar de origen y la seguridad que ofrece la ciudad. De hecho, este es, junto con la protección del patrimonio, uno de los aspectos mejor puntuados. La satisfacción general que manifiestan los encuestados llega hasta el 8,8 puntos sobre 10 y 9 de cada 10 visitantes tiene una intención próxima de volver. Son datos de la encuesta realizada por la Universidad de Valladolid entre marzo y noviembre del pasado año, cuando aún no había regresado el turismo asiático. En la cara más negativa, la masificación y la falta de aparcamientos, que no pasan del 6 sobre 10. Este es un dato que desde luego a estrategia a medio plazo tenemos que abordar, porque queremos tener una nota superior al 8 en todos los indicadores. Un informe que refleja cómo ha cambiado el comportamiento del visitante después de la pandemia. El 53% nos ha dicho que a la hora de elegir Segovia como destino de viaje ha tenido en cuenta aspectos que antes no valoraba tanto a la hora de elegir el destino. La mitad de los viajeros ha hecho un gasto mayor del que hacían los gastos de sus viajes pre-COVID. Ha aumentado la demanda de alojamientos y apartamentos turísticos, las experiencias al aire libre y el uso de Internet. Y sí, también lo ha hecho el gasto medio hasta alcanzar los 95 euros por día. Una gran gala de la hostelería provincial presentada por Luis La Rodera, organizada por Otus en su 45 aniversario, con premios y con más de 500 asistentes. Aquí estamos representados todo el sector de la hostelería somos camareros, somos barman, somos cocineros, sois proveedores y somos los autónomos que estamos apostando cada día por esta provincia. El bartender del año recayó sobre Victorio Jiménez, mientras que el mejor cocinero durante el pasado año fue Óscar Caller San Blas, de Ventamagullo. Que me hayan nombrado cocinero del año para mí es un verdadero honor. Dedicárselo a mi padre, porque es el que me metió en este mundo y el que me ha hecho a crecer día a día. El galardón de Empresa Turismo Rural fue para Posada Mingaseda de Navafría, Marcos Tanarro de Venta Ontoria como mejor camarero del año o Ángel García de El Cordero como mejor sommelier. Recogieron sendos reconocimientos. Voy a hacer un brindis con todos ustedes, porque me están machacando la cabeza. Con todos ustedes. Vino, vinillo, ni ser blanco, ni tinto, ni de mina. Entra por la boquilla y sale por la menina. Sube la cuesta, bajemos la cuesta, bebamos que poco nos cuesta. Congelado Segovia se coronó como el proveedor del año, mientras que el Hotel El Rancho de Torrecaballeros recibió la distinción de mejor alojamiento del año. Ventamagullo recogería un segundo galardón durante la noche como empresa hostelera del año. Hubo reconocimientos especiales y homenajes. Además, durante esta cita también se entregaron los galardones del 2020, ausentes de reconocimiento por la pandemia. Magia, humor, pero sobre todo hosteleros de calidad que pudieron disfrutar de la velada con un menú de degustación elaborado a partir de alimentos de Segovia. Balonmano Nava Vivero Serol inicia este fin de semana la recta final del camino hacia la Liga Asobal. 8 partidos separan al equipo navero del regreso a la máxima categoría del balonmano de nuestro país. La directiva del club ha sacado un abono para esta fase de ascenso para poder asistir a los 4 partidos que se van a disputar hasta finales de mayo en el pabellón Guerreros Naveros. La campaña se ha puesto en marcha bajo el lema Volvamos a soñar. El abono para adultos tendrá un precio de 50 euros. El joven de 7 a 17 años cuesta 30 y el precio para los más pequeños de 4 y 5 años es de tan solo 5 euros. El primer partido será este sábado a las 6:30 de la tarde frente al Caserío Ciudad Real, un recién ascendido que ya ha cumplido con su compromiso de permanencia. El 15 de abril recibirán al filial del Barcelona, un equipo con algunas de las futuras estrellas del balonmano español.
El tercer encuentro será el 13 de mayo ante el Trops Málaga y esta segunda fase concluirá el sábado 27 de mayo ante Puerto Sagunto, uno de los máximos aspirantes al ascenso directo. Novas y Sagunto parten con un punto de ventaja sobre Nava en la pelea por los 2 billetes directos para regresar a la Liga Asobal. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias. Carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Pues después de ese repaso de la actualidad, ahora sí comenzamos el programa para hablar de esa Semana Cultural del Conservatorio de Segovia. Para ello estamos con su director, con Joaquín Carrasco. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuarta edición de esta Semana Cultural que arranca mañana mismo. Arranca mañana mismo, sí. Cuéntanos en qué va a consistir, qué es exactamente esta Semana Cultural. Bueno, pues el planteamiento de la Semana Cultural es intentar ampliar un poquito la formación de nuestros alumnos a través de diversas actividades. Algunas de ellas solemos hacer durante todo el curso y otras son un poquito orientadas a ampliar la formación de nuestros alumnos, bien de carácter lúdico, carácter pedagógico, participativo. Arranca mañana y se extenderán las actividades hasta el próximo miércoles. Hasta el día 29. ¿Con qué arrancamos mañana? Mañana tenemos varias actividades. Tenemos un concurso muy interesante que le gusta mucho a los alumnos, que es el Got Talent. Tenemos un taller de Musescore y otras actividades que pueden encontrar en la página web en un folleto informativo que aparecen todas las actividades desglosadas. ¿Es una semana cultural centrada para el alumnado de este conservatorio? Para el alumnado principalmente, pero también abierto para toda la provincia de Segovia. Lo que intentamos hacer con esta Semana Cultural, aparte de complementar la formación de nuestros alumnos, es dar un poquito de visibilidad al trabajo que se hace en el centro y sobre todo de otra perspectiva que no sea siempre las clases o los conciertos. Eso es, por lo que el alumnado sí que durante estos días no va a tener esa clase formativa como tal, pero sí que tiene que acudir al conservatorio. Tiene que acudir al conservatorio, está establecido un mínimo porque es una actividad lectiva y depende del curso en el que estén, pues tiene que acudir a una serie de actividades. El viernes 24 de marzo nos metemos con conciertos de alumnos talento, precisamente a partir de las 4 de la tarde. Por ejemplo, son unas actividades, está orientado un poquito a los alumnos que han sacado un 10 y así lo ha estipulado el grupo de trabajo que lleva a cabo esta Semana Cultural y es algo que siempre tenemos en todas las ediciones, esta es la cuarta, en todas los hemos hecho. Además también va a haber un ensayo de orquesta de cuerda y también un encuentro guitarrístico. ¿Qué va a consistir este encuentro? Vienen de otro conservatorio y lo que hacen es un poquito socializar y hacer una pequeña muestra de determinadas obras que tienen montadas con un pequeño concierto. Algunas de las actividades no están abiertas al público porque son en espacios reducidos y se limitan solamente a los alumnos, pero el resto de actividades, excepto las que están en rojo, que aparecen en el tríptico, todas son abiertas al público para que vean realmente lo que se hace en el conservatorio. Eso es, porque aquí vamos a nombrar a lo largo de la entrevista una serie de actividades, pero se pueden meter en la web, pueden descubrir completamente esa programación y las que están en rojo son las que sí que pueden acudir todas las personas que sean ajenas. Las que están en rojo solamente son para los alumnos. Vale, rojo, prohibido, único para los alumnos. Eso Todos es. los demás son las que el público en general se pueden acercar. El sábado también tenemos una jornada llena de actividades con conciertos y también una charla muy interesante a cargo de Herminia Navarro y Pablo Rioja. Bueno, pues es una charla que hace un recorrido por algunos de los compositores más importantes de la mitad del siglo XIX, con un repertorio de guitarras e interpretado con instrumentos réplicas originales de la época. Eso es importante también. Y el domingo empezamos a poner uno de los broches de oro con ese concierto orquestina de la Abuela Pina. Pues un concierto de un grupo de Segovia que estaba ilusionado por participar en esta actividad y a cargo de Jorge Pina. Interesante también para poder conocer en primera persona y para poder disfrutar esa música de los años 20 a los 60. Lunes, martes, miércoles, 3 días por delante en el que los talleres, sobre todo esas actividades centradas en el alumnado, también tienen un carácter importante. Como he dicho antes, un carácter formativo y sobre todo que vean un poquito la enseñanza del conservatorio
no tan estricta y dura a la hora de cumplir objetivos y que sea un poquito más lúdica y participativa. Decíamos que es la cuarta edición de esta Semana Cultural. ¿Cómo surge hace 4 años, 4 ediciones, la posibilidad de crear esta Semana Cultural? Pues surge sobre todo por iniciativa de los miembros del equipo directivo y algunos profesores del claustro que realmente querían dar visibilidad, como he dicho anteriormente, a todas las actividades que se hacen en el centro, la formación que tienen los alumnos, lo bien que se lo pueden pasar de otra forma diferente, que no sea solamente en las clases y estudiando. Actualmente, ¿cuántos alumnos puede tener aproximadamente el Conservatorio de Segovia? Este año tenemos 450 alumnos. ¿Y es una cifra que, si la comparamos con otros años, es mayor, es menor? Es un poquito menor, que sobre todo a raíz de la pandemia. Llegamos a tener 535 alumnos, pero bueno, a raíz de la pandemia sí que ha habido un porcentaje de abandonos por determinados miedos que existían y sobre todo también porque hay mucha carga lectiva, no es enseñanza obligatoria y a los niños les supone un extra a la hora de acudir al conservatorio. Por dibujar un perfil, ¿suelen ser personas jóvenes, suelen ser niños los que acuden al conservatorio o tenéis de todas las edades? Por regla general suelen ser niños, entran a partir de los 8 años o incluso este año se ha sacado un nuevo proceso de admisión y matriculación en el que pueden entrar hasta los 6 años, con un informe pedagógico por parte del centro. Pero sí que tenemos un porcentaje de alumnos que son mayores de edad, a partir de los 40 a 50, pero es un mínimo porcentaje. ¿Por qué es necesario, por qué defenderéis vosotros la enseñanza en el conservatorio para todos aquellos amantes de la música? Yo creo que cualquier actividad artística dentro de la formación de cualquier persona es muy importante. Si me centro en la música, yo creo que desarrolla determinadas cualidades o determinados aspectos que con otras enseñanzas pues es difícil o es menos probable que las alcancen. La creatividad, la improvisación, el hecho de amar o ser pasión, tener pasión por un instrumento y por colaborar con los compañeros y tocar determinadas cosas, yo creo que eso le viene bien a todo el mundo. Un proceso creativo, como bien decías, un proceso importante el pertenecer a este conservatorio, pero también nos decías, va a ser un proceso duro porque es un estudio, son años de aprendizaje. Sí, es duro. Si te gusta y lo amas realmente, que es la intención que tenemos todo el profesorado que estamos en el conservatorio, no resulta tan duro, pero sí que es una carga extra para los alumnos que están en enseñanza obligatoria y que en los primeros cursos pues están poquito tiempo en el conservatorio, son 5 horas a la semana. A partir del tercer, cuarto curso ya es 1 hora más, pero ya cuando empiezan profesional la cosa se complica un poquito más. Joaquín, vamos a acabar precisamente lanzando una invitación para aquellas personas que se quieran acercar durante estos días, desde mañana mismo y hasta el próximo miércoles, a celebrar de esta 4ª edición de la Semana Cultural. ¿Cómo les podemos invitar? ¿Qué les podemos decir? Que se van a divertir muchísimo. Van a ver el conservatorio desde otro punto de vista totalmente diferente. Como he dicho antes, no es solamente enseñanza. Verán cómo los niños están entusiasmados por participar en prácticamente todas las actividades, están todas llenas, hay listas de espera para determinadas actividades y la afluencia que solemos tener es bastante más alta que por regla general cuando hacemos audiciones trimestrales o cualquier otro concierto. Joaquín, muchísimas gracias por estar en la noche de hoy aquí con nosotros. Estaremos muy pendientes de esta semana y sobre todo disfrutad mucho de las actividades y de este programa tan amplio que habéis preparado. Muchísimas gracias. Y ustedes ya saben que toda la programación la tienen en la web y ese rojo, esas actividades que están en rojo son solo para alumnados, pero el resto pueden acercarse hasta allí con entrada completamente gratuita, abiertas esas puertas y poder conocer un poquito más el conservatorio en primera persona. Nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos aquí en 8 Magazine. Y estamos de vuelta para hablar del producto estrella de la gastronomía por excelencia de Segovia, como es el cochinillo, y atentos los amantes de este producto porque nada, arrancan esos 5 días del Dorado donde van a poder disfrutar del cochinillo hasta con un 50% de descuento. Para hablarnos de estos maravillosos días para los amantes del cochinillo estamos con José Ramón Marinero, gerente de Procose. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Arrancan el 27 de marzo hasta el 31 de marzo estos maravillosos 5 días del Dorado, en el que el cochinillo lo vamos a poder encontrar en las cartas de estos restaurantes con hasta el 50% de descuento. Efectivamente, en esta ocasión ya es la 18 edición de los 5 días del Dorado
y participan 25 restaurantes inscritos en la marca de garantía y, como bien dices, el 50% de la ración se hará cargo, en este caso, el establecimiento donde se consuma este cochinillo. Edición número 18, ¿cómo surge esta idea, esta posibilidad de ofrecer a este precio tan reducido este producto? Pues la verdad es que se hizo pensando principalmente en todo el apoyo que habíamos tenido en la consecución de la marca de garantía por parte de los segovianos, y dijimos, pues creo que el mejor detalle que podemos tener con todos los segovianos es a través del propio producto, y por eso la edición siempre es de lunes a viernes, pensando principalmente en el ciudadano que está en Segovia, que vive en Segovia, y también ha alcanzado a las provincias limítrofes, y ahora te podría decir que más o menos es el 50% de los comensales segovianos y el 50% gente que viene desde fuera, ya desde Madrid principalmente y Valladolid también. Eso es, que aprovechan estos días, aunque sea de lunes a viernes, a degustar este maravilloso y exquisito cochinillo marca de garantía. Sí, la verdad es que es curioso porque cada año se va superando. Este año ha sido increíble la cantidad de correos que hemos tenido. Desde Navidades, nada más pasar Navidades, teníamos correos y llamadas preguntando por los 5 días del Dorado. Somos así, nos gusta ser así, es que finalizamos unas fiestas y ya estamos pensando en las siguientes para volver a juntarnos, reunir y disfrutar de amigos, familia, compañeros y demás. ¿Qué características tiene este cochinillo marca de garantía? ¿Por qué lo hace tan especial? Pues lo hace especial principalmente el mantener la tradición. Es decir, ahora hemos estado trabajando en un proyecto que comentaremos más adelante, es la IGP del cochinillo, y en la IGP del cochinillo lo que hemos hecho es estudiar la historia del cochinillo, y hemos visto que lo que estamos haciendo es manteniendo lo que se viene haciendo desde hace un montón de tiempo, y es criar un cochinillo específicamente para esto, sin ningún tipo de tratamiento y hasta un peso adecuado para pasar al horno y que en 3 horas de horno salga espectacular. Eso lo que nos va a dar es un cochinillo de carne muy blanca, de la piel blanca nacarada, dorada, y como no, súper crujiente y en su punto justo de cochura. Y riquísimo. Y riquísimo, sí, está claro. No solamente ofrecéis ese 50% de descuento en el plato de cochinillo, en esa ración, sino que además, una vez que tenemos la tripa llena, una vez que hemos podido degustarlo, también vamos a poder disfrutar del turismo de Segovia y visitar una exposición muy especial que estos días se acoge en el Torreón de Lozoya. Sí, es algo que nosotros siempre hemos pensado de esta manera, y es el cochinillo, como bien dices, es un plato excepcional para disfrutar con el paladar, pero creemos que el cochinillo también está dentro de lo que es la cultura de esta ciudad de Segovia, y por eso siempre queremos vincularlo a todas las actividades culturales que colaboran con la marca de garantía en estos 5 días, y que en esta ocasión es la Fundación del Torreón de Lozoya, donde vamos a tener visitas guiadas de martes a viernes, y vamos a ver la exposición Tipos y vestir del segoviano del siglo XVIII al siglo XX. Y también, como todos los años, colabora Turismo de Segovia, y en esta ocasión, a través del ticket que se va a aportar en los restaurantes donde se consuma el cochinillo, van a poder acercarse al centro de recepción de visitantes. Ahí se les va a entregar una tarjeta regalo, y con esta tarjeta regalo podrán visitar la Real Casa de la Moneda, la Casa Museo Antonio Machado, el Centro Didáctico de la Judería y otros espacios gestionados por Turismo de Segovia de forma gratuita. Completamente un privilegio estos 5 días del Dorado desde todos los puntos de vista. Vamos a hablar un poquito sobre esas líneas de trabajo, esos objetivos que desde Procose, desde el Centro de Interpretación del Cochinillo, os marcáis para los próximos meses, para un poco este largos. año. Son proyectos, la verdad, que con un recorrido años, ¿no? Estamos, como ya sabéis, trabajando en la protección del cochinillo, además de la marca de garantía, bajo una protección en la Unión Europea, que es la IGP, Indicación Geográfica Protegida del Cochinillo de Segovia. Ahí ha pasado todos los trámites que tiene que pasar a nivel nacional y ya está en la Comisión Europea. Ahí sí que el proceso se alarga porque los tiempos de estudio de la documentación y demás es periodos de 6 meses, con lo cual, pues esperamos que, si todo fuera fenomenal, sería este año, pero nos daríamos por satisfechos con conseguirlo el año que viene. Y por otro lado, como bien comentas, tenemos esa idea que empezamos a trabajar antes de la pandemia, que con la pandemia evidentemente tuvimos que aplazar, y que vamos a retomar, que es el intentar crear un centro de interpretación del cochinillo de Segovia aquí en la ciudad. ¿Qué supondría ese centro de interpretación del cochinillo?
Pues como bien comentamos, estamos hablando que el cochinillo es algo más que un plato excelente. Queremos comentar y exponer todo lo que hemos aprendido nosotros sobre el cochinillo a través de los grandes mesoneros y de la historia que evidentemente soportan este producto, y luego, como no, queremos enseñar cómo se consigue este cochinillo, cómo se asa, y bueno, pues hacer una parte, digamos, mal llamado museo, y luego otra parte lúdica con algún tipo de participación por parte de los que asistan a este centro de interpretación, que sea algo dinámico, que sea algo completamente didáctico, y lo que queremos es simplemente compartir todo lo que conocemos del cochinillo y que el comensal que va a comer cochinillo conozca mucho más sobre este producto. Eso es, que conozca toda esa historia, todo ese proceso antes de poderlo degustar. Nos decías esa pregunta clave, ¿cómo se asa el cochinillo? ¿Dónde está el secreto para conseguir el punto crujiente, el punto clave? Pues la verdad es que el punto principal es la materia prima. Y aquí disponemos de un cochinillo espectacular, por eso, porque los grandes mesoneros ya nos dijeron cómo había que hacerlo. Y el cochinillo que se hace ahora es exactamente igual que el que se hacía hace 50 años. Es decir, un cochinillo que la única alimentación que tiene es leche materna. Y desde que la cerda tiene los cochinillos, el destino va a ser cochinillo para asar. Y luego la gran sabiduría y experiencia que tienen los hosteleros de Segovia en hacer el cochinillo, que cuando ellos dicen que el producto es fenomenal porque le ponen mucho cariño, hay que quererlos. Es cierto, o sea, el producto hay que mimarle, hay que revisarle, hay que mirarle cada poco tiempo, sacar a aquellos que van más avanzados, dejar un poquito a aquellos que van un poquito más retrasados, para que al final todos lleguen al mismo punto de asado. ¿Cuántos restaurantes se engloban dentro de esta marca de garantía? ¿Cuántos restaurantes van a poder participar o participan en estos 5 días del Dorado? Participan 25 restaurantes de la marca, prácticamente todos. Eso es. Hay uno que no puede participar porque él va a coincidir con otra actividad que tiene en su establecimiento, pero si no, participaría el 100% de los restaurantes. De los restaurantes de Segovia. Te iba a decir que lanzases una invitación, pero yo creo que está prácticamente todo dicho, y más cuando es un verdadero regalo para los segovianos estos 5 días. La verdad es que sí, es algo que nos sorprende, la verdad, porque empezamos con esta iniciativa pues con mucha ilusión, pero sin saber cuál iba a ser de alguna manera la acogida por parte del público. Y la verdad es que el año pasado se consumieron 7.200 raciones de lunes a viernes, y estamos convencidos que este año, es más por la expectativa que se ha ido creando y sobre todo por este tiempo fenomenal que nos acompaña, que es el 50% del éxito. Pues José Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por hacer posibles estos 5 días del Dorado. Gracias a vosotros. Y ustedes ya saben, 5 maravillosos días en los que poder degustar, poder conocer un poquito más acerca de este producto estrella, y que sobre todo tratan de premiar a los propios segovianos que durante todo el año, bueno, pues apoyan a esta hostelería y que apoyan a este cochinillo marca de garantía. Nosotros precisamente les vamos a ofrecer ahora esa exposición que van a poder ver de manera paralela una vez que hayan disfrutado del cochinillo en el Torreón de Lozoya, y que tiene mucho que ver con los trajes y vestimentas segovianos. El Torreón de Lozoya celebra sus 50 años de actividad cultural con esta su primera exposición del 2023 sobre tipos y trajes del vestir segoviano. Obras gráficas, pinturas, esculturas, fotografías, etcétera, en torno al traje, sino que además cuenta una historia que es esencial para conocer en profundidad el vestir segoviano. Bueno, la mayor parte de la exposición está integrada por fondos que pertenecen a un coleccionista que es el comisario de la exposición, Carlos Porro, que es además uno de los más profundos conocedores no ya de la indumentaria segoviana, sino de las artes y las costumbres populares en Segovia y en Castilla y León. La exposición permite observar cómo, de ser una usanza habitual de los segovianos en los siglos XVIII y XIX, a pasar a ser un traje representativo, una señal de identidad que aparece en ocasiones señaladas, como son no solamente Santa Águeda, sino todas las fiestas que ahora estamos viviendo hasta el Carnaval, entre ellas San Sebastián. Un recorrido histórico desde que estos trajes, que ahora identificamos con el folclore y la fiesta, eran simplemente prendas del vestir cotidiano. Empezamos en el siglo XVIII, al calor de la Ilustración, con las primeras colecciones de estampas que precisamente derivan de ese espíritu ilustrado de conocer la realidad. El espíritu ilustrado lo que hizo, no digamos ya con la obra monumental de la enciclopedia, fue fijarse en la realidad, tratar de documentarla, tratar de explicarla, y entre esa documentación que
se va a vertir pues, no solamente en la enciclopedia, sino en colecciones de pinturas, en colecciones de estampas y grabados. Aparece también la indumentaria como parte de ese conocimiento de los países. Los artistas en grabados, dibujos y pinturas contribuyeron con su interés por lo más exótico de los pueblos de nuestro país a popularizar el vestir segoviano al tiempo que plasmaban el patrimonio monumental. Iniciando una tendencia que es el monumento adornado, vamos a decir, con los paisanos del lugar alrededor, esas vistas y paisajes que van a ir produciéndose cada vez más frecuentemente, sobre todo a partir de los años 30, cuando irrumpe el romanticismo. España, después de la Guerra de la Independencia, ha llamado la atención de toda Europa, puesto que un pueblo que nos consideraban salvaje, atrasado, es capaz de derrotar al mejor ejército de toda Europa, y ligado también a ese espíritu nacionalista que lucha contra esa homogeneidad que Napoleón pretendía en toda Europa. No queremos desvelarles demasiados detalles de este magnífico recorrido por la historia del traje segoviano, pero permítannos algunas pinceladas históricas. A finales del siglo XVIII, por ejemplo, tenemos aquí una estampa que pertenece a una colección que se llama Las Voces de Madrid. ¿Qué son las Voces de Madrid? Son los pregones de los vendedores ambulantes, y entre ellos aparece probablemente un segoviano o un abulense de la tierra de Arévalo que va gritando una curiosa mercancía por las calles de Madrid. Un cochinillo vivo vendo, y va ataviado con una prenda que curiosamente en esta primera sala vamos a ver repetida y que acaba desapareciendo en la indumentaria segoviana, y es la montera masculina. Es decir, que en el siglo XVIII y en el siglo XIX podemos encontrar ese atuendo que hoy forma parte exclusiva del traje de alcaldesa, ligado, como tú bien decías, a la festividad de Santa Águeda y otras de este momento, pues en origen es también una prenda masculina que lucen los hombres y que vemos no solamente en esa estampa de las voces, de los gritos de Madrid, sino también en otras muchas que corresponden a, siguiendo con ese hilo ilustrado, a publicaciones que van recorriendo España y que afortunadamente están ilustradas con grabados donde aparecen tipos y costumbres del país, entre ellas por supuesto segovianos. Como vemos, la exposición nos ofrece un recorrido minucioso y variado que nos permite entender de qué forma ha llegado el traje, el vestir segoviano, hasta nuestros días. Vamos a encontrar no solo el traje que se acabará convirtiendo en el tópico de Segovia, sino una variedad absolutamente extraordinaria de trajes diferentes, de jubones, de armillas, de tocas, de mantillas, que poco a poco se van perdiendo en su uso o en el tópico de la indumentaria popular segoviana. Y es más, hasta incluso en esta época no se habla del traje de alcaldesa, se habla de un traje que, en una ilustración de 1898 publicada por Nuevo Mundo, acompañada de un texto, se dice que, bueno, pues las segovianas en los días de fiesta se visten sus mejores galas. Pero es curioso, no se habla todavía del traje de alcaldesa. Parte de ese misterio es el que desvela esta exposición. Porque uno de los documentos que se muestran en este ámbito es algo excepcional. Es un recorte de revista de 1906, publicado, si mal no recuerdo, en Nuevo Mundo, con ocasión de un concurso de disfraces celebrado en Madrid, donde hay una sección dedicada al traje regional. Y ahí es la primera vez donde vemos una fotografía, en este caso una niña, ataviada con el típico traje femenino segoviano, donde aparece identificada como alcaldesa segoviana, es decir, ese traje de fiesta tan llamativo, rojo, con sus bandas negras, pues aparece ya identificado como el traje de alcaldesa. Y a partir de ahí, en muy pocos años, es un recorrido como de 10 años, vemos implicado al traje popular segoviano en todos los certámenes, es decir, hay una conciencia en la propia Segovia de que esas usanzas no deben perderse, y cualquier ocasión es buena para lucir los atuendos segovianos, de tal manera que certámenes de poesía, fiestas incluso del propio traje, como celebrada a principios de los años 20 en un homenaje al doctor Tapia en Riaza, se sacan los trajes típicos segovianos como ya una seña de identidad, de un orgullo de lo segoviano, y cualquier digamos autoridad que visite Segovia, cualquier acontecimiento importante,
turbante siempre aparece ligado a la indumentaria tradicional. Con la aparición de la fotografía aún se incrementa el interés por estos trajes, agrupándose de algún modo en 5 tipos muy característicos. En los momentos iniciales incipientes de la fotografía, las ilustraciones en prensa van, digamos, que estableciendo una serie de filtros. Hay como 5 indumentarias que casi se convierten, digamos, en las 5 principales o más reconocidas de Segovia. Lo que va a ser el traje de fiesta, el futuro traje de alcaldesa, que todavía no se llama así. Tenemos el traje, por hablar de otra indumentaria femenina, el de segadora, con ese llamativo manteo amarillo, adornado de picado rojo, y en la indumentaria del hombre se mantiene, por un lado, un tipo que hemos visto en la sala anterior, ya desde finales del siglo XVIII, que es el del arriero. No olvidemos que pueblos como San García, Cobos, Bercial, son arrieros que están suministrando grano a Madrid y por tanto son tipos muy reconocibles y cuya indumentaria curiosamente apenas cambia, con el famoso coleto, una especie de jubón sin mangas que llevan de cuero y que es uno de los tipos populares que más se conoce fuera. Esa identificación del segoviano va a estar ligada después, en lo que indumentaria se refiere, junto con otros fenómenos culturales también, al fenómeno del turismo. De tal manera que esos tipos populares que en un momento dado iban, ¿qué te voy a decir?, a bailar a Madrid, que iban a llevar grano a Madrid, o que eran peregrinos de San Isidro. Cecilio Pla, un pintor de la escuela valenciana, muy ligado también a Joaquín Sorolla, en un momento dado pinta un tríptico y en una de las salas laterales están los peregrinos a San Isidro de Segovia, y ahí aparecen los segovianos, es decir, que había una cierta tradición de ir a Madrid, y luego las llamativas prendas, que eran, digamos, como muy ligadas a la tierra, eran muy reconocibles fuera de aquí, con lo cual estaban contribuyendo no solamente al propio sentir segoviano, sino a otro fenómeno que también define la cultura, que es cómo somos identificados desde fuera. Trajes que irremediablemente están ligados ya a la fiesta, a la celebración. Se lucen los trajes en ocasiones importantes, se liga a la fiesta, que es otra seña de identidad importantísima, pero también es algo que se cultiva. Como digo, tanto la prensa como familias u organizaciones que en un momento dado hacen un festival benéfico o una fiesta popular. Por ejemplo, la recreación de una boda tradicional en el Espinar, que está aquí en esta misma sala documentada, son ocasiones para lucir la segovianía a través de la indumentaria y que la tradición no se pierda. Recuerden, una muestra con piezas realmente únicas. En la exposición hemos querido poner este traje sorprendente, un capote de pastor del pueblo de Sotillo, como contrapunto a todo lo que vamos a ver. Este traje es curiosísimo, es una prenda única en Segovia, todavía no se ha encontrado, quizá exista, olvidado en algún baúl, algún traje semejante a este que lucían los pastores, que tiene una traducción absolutamente medieval, es decir, es un traje antiquísimo, con una tradición que incluso puede recordar en ciertos aspectos a una chilaba, pero también a indumentaria que se lucía en la Edad Media y que aparece en algunos documentos gráficos. Tipos y trajes del vestir segoviano, estampas e ilustraciones de los siglos XVIII al XX. Y en el XX... El siglo XX, y nos podemos encontrar, pues por ejemplo, imágenes por artistas cercanos al Art Deco, artistas que todavía beben del regionalismo, o su popularización en todo tipo de soportes, porque ya al hilo de Cándido, al hilo del turismo, también empieza a aparecer el fenómeno del souvenir. Vamos a encontrar desde postales a barajas de cartas cuyos palos son trajes regionales, a banderines, y no digamos ya en la última sala donde vamos a encontrar pues muñecos, vamos a encontrar recortables, vamos a encontrar una proliferación del traje segoviano, pues probablemente, como defiende Carlos Porro, el comisario de la exposición, superior quizá a cualquier otra provincia de España. Hasta el 9 de abril pueden disfrutar de esta muestra con auténtico sabor segoviano que quizás les traiga buenos y entrañables recuerdos.
Pues estamos de vuelta y si somos unos afortunados por ese cochinillo del que hablábamos hace apenas unos minutos, también somos muy afortunados aquí en Segovia por contar con una compañía de teatro como es la de Nau d'Amores. Vamos a hablar de ella porque mañana jueves tenemos una cita muy importante con una obra de teatro, con una representación que seguro que les suena, pero que no por ello pierde interés, como es El misterio del Cristo de los Gascones. Estamos con su directora, con Ana Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Decíamos que es que tenemos una cita muy importante mañana en la iglesia de San Justo, porque a partir de las 8:30 de la tarde vamos a poder hablar, vamos a poder disfrutar de esa representación. Sí, es un espectáculo, es más que un espectáculo, es casi ya una tradición. Yo digo que comenzó siendo un espectáculo y terminó siendo un acto comunitario de los segovianos que ya no nos pertenece, ¿no? Y que se lleva representando desde el año 2007 y que de alguna manera abre la Semana Santa de Segovia. Vamos a viajar un poquito hasta ese pasado, hasta ese 2007. ¿Cómo surge la idea de que representéis esta obra? Pues esto fue un embolado que inventó José Luis Huertas cuando estaba al frente de la Junta de Cofradías y estaban preparando una serie de actos culturales para celebrar el centenario de la Procesión de los Pasos. Y me llamó y dijo: oye, Ana, ¿por qué no intentamos algo? Inventamos un auto de pasión segoviano. Y yo dije: un auto de pasión, pero ¿qué me estás contando? ¿No? Me quedaba un poco lejos todo este mundo de la Semana Santa. Y nada, nos pusimos a hablar sobre la idea del Cristo articulado de San Justo y poco a poco pues empezamos a documentar, a ver qué quedaba de documentos, nos sentamos con la gente de la cofradía y se generó este acto de comunidad, como digo, que se ha transformado en algo imprescindible en nuestro calendario anual, pero yo creo que también de la ciudad. Rápidamente el ayuntamiento consideró que era un hecho a apoyar y es el que realmente ha venido patrocinando todos estos años y haciendo que el espectáculo se mantenga vivo cada año en la iglesia de San Justo. Un espectáculo en el que no podía faltar ese Cristo articulado prácticamente idéntico, una verdadera joya. Sí, son hermanos gemelos. Costó mucho poder no separarnos de la imagen original, pero crear un títere que pudiese realmente desplazarse y funcionar como un personaje teatral, ¿no? Pero yo creo que parte de la emoción que produce el espectáculo es esa similitud con un Cristo tan venerado como es el Cristo de los Gascones en esta ciudad. Una representación que también llama la atención por la cercanía con el público. Yo creo que es un espectáculo, como he dicho muchas veces, que toca fibras muy especiales, ¿no? Porque para el cristiano realmente es una vía de revisitar aspectos de sus creencias y de sus ritos, y para el no creyente es conectar con lo que es la base de nuestra cultura, ¿no? Con lo cual se remueven una serie de parámetros ahí que están adormecidos y genera una emoción al final que yo creo que hermana muy bien lo que está sucediendo en la escena. Sobre el escenario, ¿cuántas personas hay en esta representación? Pues mira, originalmente hemos sido 8. Este año somos uno menos, porque como sabéis ha fallecido Alicia Lázaro hace unos meses, que la echamos muchísimo de menos, y esta va a ser la primera representación de San Justo sin ella, con lo cual vamos a ser 7, somos una persona menos, más el Cristo. 7 personas sobre el escenario. Títeres y música también juegan papeles fundamentales. Imprescindibles. En todo el trabajo de la compañía siempre ha sido, nosotros decimos que más que una compañía al uso somos un equipo artístico estable de gente procedente del teatro clásico, de los títeres y de la música antigua. Y es imprescindible y fundamental, y yo creo que es lo que genera esa imagen de espectáculo total que arropa al público durante la representación, más en un espacio tan impresionante como es la iglesia de San Justo, claro, con esa escenografía natural que te transporta al puro medievo, ¿no? Que es cuando se presentaban este tipo de ceremonias litúrgicas vinculadas a la Semana Santa. El escenario, esa iglesia de San Justo, sí que es verdad que nos lleva a esos tiempos, mejor escenario va a ser imposible de recrear, pero es un espacio fácil para los actores, para las actrices, para esta interpretación. Es un espacio muy mágico, pero es muy complicado. Es muy complicado porque es una iglesia que es muy tubo, está muy lejos de los últimos espectadores y hay que llegar. Trabajamos sin amplificación, claro, porque daría una sensación que no interesa tampoco. Entonces hay que estar haciendo un constante esfuerzo de volumen y de sostén fonético
pero claro, también por otro lado es un espacio con una magia que nunca se podría generar en un espacio teatral donde la comodidad sería mucho mayor. De hecho, este espectáculo llevamos desde 2007 girando con él por todo el mundo y sí notamos que es muy diferente, funciona de manera muy diferente la relación del espectador con el espectáculo cuando se hace en iglesias o cuando se hace en teatros. Y en este caso la iglesia de San Justo es donde yo siempre digo que hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Su espacio original se creó para hacerlo allí y sobre todo está el Cristo original junto a nosotros, ¿no? Hablamos un poquito acerca de ese texto que es del siglo XV. ¿Habéis trabajado, habéis recuperado parte de ese texto? Sí, no se conservan datos de cómo debía ser aquella representación que se hacía en tiempos medievales en San Justo, más que lo que podamos imaginar viendo los desenclavos, se llaman tradicionalmente desenclavos, que se han mantenido en tradición popular en otros sitios. Entonces hubo que reconstruir o recrear toda una estructura dramatúrgica con músicas del siglo XV y con textos del siglo XV que son una belleza absoluta. La mayoría proceden de lo que se llaman los Plantus Mariae, que son las lamentaciones de la Virgen al pie de la cruz, de los apócrifos, que fueron un auténtico género literario al final de la Edad Media y que son una joya también de actualidad, quiero decir, de sentimiento y de reflexión y de negarse a aceptar un destino trágico final, que es el que nos toca a todos, como es la muerte, ¿no? La semana pasada justo esta cofradía, la Cofradía del Cristo de los Gascones, recibía esa medalla de bronce de la ciudad de Segovia y el propio presidente decía que gracias a vosotros, gracias a esta compañía, el Cristo es uno de los Cristos más viajeros por todo el mundo y es que precisamente vosotros habéis conseguido que sea conocido internacionalmente gracias a esta obra, un verdadero elogio. Sí, la verdad es que yo nunca pensé que un trabajo como este iba a tener tantísima proyección, pero ha sido impresionante. Hemos estado por toda Europa, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en México, en Colombia. Es un Cristo que le gusta mucho Latinoamérica y al que se entiende muy bien Latinoamérica porque allí se conservan muchos Cristos articulados también. Entonces es bonito no solo llevar nuestro Cristo, sino entender qué ha pasado con las tradiciones vinculadas a los Cristos articulados en otras partes del mundo y alimentarnos un poco de eso. Y es importante que 16 años después de ese gran estreno todavía siga teniendo tantísimo interés por el público esta obra. Sí, la verdad es que es un gusto y es un placer ver tanta gente nueva cada año, pero tanta gente que repite porque lo sienten como un acto parateatral, ¿no? Que tienen que vivir como viven las procesiones de Semana Santa y repiten año tras año. Un verdadero privilegio, un pistoletazo de salida a la Semana Santa que será mañana a partir de las 8:30 de la tarde en la iglesia de San Justo. El precio de la entrada son 5 euros, pero que vais a destinar para esa conservación de la urna. Sí, es un donativo que se va a entregar a la cofradía para estas labores de restauración de la urna del Santo Cristo que están metidos en ella y bueno, es una finalidad estupenda. Todavía queda alguna entrada además. Y yo invito a la gente a que disfrute del espectáculo, pero además aporte con ese donativo una ayuda para la restauración de la urna. ¿Dónde podemos adquirir esas últimas entradas que aún quedan? Pues están en el centro de recepción de visitantes, en Lazoguejo, se pueden comprar por teléfono, se pueden comprar a través de la web y si queda algo, pues se venderá en la puerta, pero yo siempre recomiendo que se aseguren cogiéndolas antes porque luego hay bofetadas para entrar. Ana Zamora, muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por el gran trabajo que realizas tú personalmente y también todo el equipo que forma parte de esta compañía, Nau de Amores. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos hablando de otro acto que durante todo el día de mañana se va a celebrar en el Centro de Creatividad de la IE. Pues ya estamos de vuelta y lo vamos a hacer para hablar del Día de la Creatividad que mañana 23 de marzo organiza y celebra por 6º año la IE University. Para hablarnos de todo lo que va a acontecer, para hablarnos de todos los detalles y para decirles, para invitarles que ustedes también van a poder asistir porque es un acto abierto al público, estamos precisamente con Juan Carlos Redondo, director del Creativity Center de la IE. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, gracias. Decíamos, 6º año en el que esta iniciativa se va a poder desarrollar. Sí. Ya se ha convertido casi en una tradición, ¿no? Dentro del panorama IE y también dentro del calendario de la ciudad. Cuéntanos en qué consiste este día, cuáles son las principales líneas de trabajo y los principales objetivos que os marcáis.
Bueno, el Día de la Creatividad es un poco principalmente celebrar el proyecto del Centro de Creatividad, que felizmente ya ha asentado y ubicado en la Casa de la Moneda, gracias al convenio con Ayuntamiento. Segundo, pues es un día, yo creo que interesante para seguir reforzando esos vínculos entre el universo IE y la ciudad. Y luego, pues creemos que es un día muy, bueno, es como una aventura, porque una programación específica con una temática cada año nueva, entonces hay un poquito de todo a lo largo de todo el día y como que es una buena oportunidad para conocer el centro y conocer un poco al universo del centro. Vamos a adentrarnos un poquito en esa programación para que la gente que está en casa sepa todo lo que va a acontecer. Pues este año hemos apostado por la temática Flourished, que viene a ser un poco florecimiento. Es, bueno, el Martin Seligman en 2011 ya estableció un poco la reflexión a nivel internacional de lo que es psicología positiva. Es un poco cultivar pues buena onda, ¿no? Y buenas sensaciones. Entonces, en base a esa temática, pues lo que hemos tratado de establecer es un programa que pueda dar buenas sensaciones, provocar sensaciones positivas, cultivar un poco relaciones, ¿no? Porque al final también él hablaba de lo importante que son las relaciones o el propósito y el significado que tengamos en la vida. Entonces conecta un poco con esas ideas pues para ofrecer a la ciudad y al universo IE una buena oportunidad pues para disfrutar de una serie de eventos, desde la gastronomía hasta la música en directo. Colaboradores habituales del Center, segovianos y segovianas, pues van a estar haciendo cositas pues creemos que interesantes y al final es eso, es un punto de encuentro más anual, tradicional, para nosotros muy importante. La gastronomía va a jugar un papel fundamental. En otras ediciones también estuvieron pues varios representantes de la ciudad de Segovia que aportan su granito de arena en forma de comida. Sí, esto nos encanta porque se nos ocurrió un año pues bueno abrir la posibilidad de que hubiera gastronomía y cada año pues le lanzamos el reto a varios restaurantes o digamos que proyectos gastronómicos de la ciudad y lo aceptan encantados y felices y crean una etapa específica en base a la temática. Entonces este año pues contamos con Socorro, con el bar mítico maravilloso, con Pasapán, aliados habituales últimamente, Jumbar, que repite, siempre les encanta, ¿no? la energía que se da en el día. Tenemos al Narizotas, que nos encanta pues verlo de vuelta un poco en el panorama segoviano. Y luego tenemos pues Petit Salty Sweet, que es esta gran apuesta de nuestro amigo Juan en la creación de chocolates tan ricos y tan maravillosos. Entonces cada uno de ellos y de ellas van a hacer una tapa, una apuesta por el día y desde las 12 aproximadamente del mediodía hasta las 6 de la tarde pues tendremos como parte de la programación la posibilidad de acercarnos a lo que están preparando. Música en directo, charlas, conferencias, también vamos a poder disfrutar. Sí, hay un par de cosas creemos que potentes, dos profesores de la DI Universidad. Empezamos prontito con Laila Hoteit, que es una directora de cine y artista libanesa, principalmente dando clase en la Torre, en Madrid. Que va a dar un taller pues sobre creatividad y éticas, valores, una reflexión muy personal para los participantes. Y luego tenemos a Richie Ostariz, que profe del grado de diseño, también aliado muy clave del Center, y va a dar un taller interactivo también sobre el viaje del héroe, este libro de la literatura universal de Joseph Campbell, al final también para posicionar a los participantes en su propia aventura vital, ¿no? Y luego pues tenemos colaboración entre los segovianos Fernández Hurtado y María de Andrés, el artista y la psicóloga, psicoterapeuta humanista, van a hacer una cosa muy potente y muy interesante también a las 4 de la tarde. Y luego tenemos música en directo, nos gusta confirmar que viene pues Lucía Molina, que está prácticamente todas las semanas con un grupo de coro maravilloso en el Center y van a participar de una jam session y un show de variedades que hemos preparado. Cualquier música de la ciudad está más que invitado a venir.
Y es que además cerramos con el WIC, con el Winter in the City, después de toda la programación de Creativity Day, cerramos, reabrimos y a partir de las 10 tendremos pues el último concierto de este enorme proyectazo que también celebramos mucho que haya reactivado tanto la vida cultural de la ciudad. Importante recalcar que abrís las puertas a todo aquel que se quiera acercar porque son actividades gratuitas y para todo el público. Sí, 100%. O sea, siempre recordamos que el Center es un espacio abierto. Estamos constantemente tratando de aportar los recursos que tenemos para gente que quiera allí alojar contenido o trabajar con nuestros alumnos. Y el Día de la Creatividad es ese día en el que realmente pues decimos, este es el proyecto y así funciona. Y sí, todo abierto a la ciudad, desde las 10:30 hasta las 9 de la noche, lo que significa que puedes venir en cualquier momento y seguro que encuentres algo interesante. También hay exposiciones, o sea, hay contenido fijo durante todo el día del que puedes disfrutar. Y por supuesto también es un bonito día porque a menudo pues bajan institutos o bajan pues colaboradores con los que hemos estado aquí o allá en algún momento de la historia del Center y bueno, pues comunión, como diría nuestro amigo Fernández Hurtado, los dos universos pues en una común unión. Sois más que conocidos, pero bueno, para el más despistado que nos está viendo, este centro de creatividad se encuentra justo al lado de la Casa de la Moneda. Que no se acerquen hasta la universidad, que está justo en ese espacio que compartís con la Casa de la Moneda. Sí, eso es un espacio que nos cedió el Ayuntamiento hace ahora casi 7 años, un ala del edificio del complejo Casa de la Moneda y sí, ahí estamos ubicados, o sea que... ¿Se vuelcan los alumnos con este día? Mucho, les emociona muchísimo. Les emociona muchísimo. Obviamente, a ver, hay un porcentaje de alumnos que son los regulares, como nosotros los llamamos, que es esa comunidad que vamos creando. Hay alumnos que pueden tener menos conocimiento del proyecto, pero aquellos que son regulares y que están allí constantemente, les emociona muchísimo. Al final es un día que reaviva mucho a cada uno porque activa la creatividad, que es una cosa que todos tenemos, no solo desde la gente más artística, por decirlo de alguna manera. Qué importante es la labor que desempeñáis, esas fortalezas que marcáis desde la propia universidad de cultivar la creatividad, que muchas veces quizá la dejamos de lado y es muy importante para temas como por ejemplo esas emociones positivas, ese optimismo que a veces lo dejamos de lado y en una sociedad, en un momento en el que nos estamos encontrando con el hecho de hablar quizá más de la salud mental, estas dos piezas son claves. Te agradezco la reflexión porque olvidamos a menudo que las artes, las humanidades y bueno, el autoconocimiento, y es lo que estamos trabajando con esta edición del Día de la Creatividad, provocan un hecho científico y es que ya está probado que la gente que interactúa o que trabaja estas herramientas está más preparada para el cambio, es muchísimo más flexible, es más inclusiva, entendimiento hacia los demás y la gente es más feliz cuando realmente trabaja estas disciplinas. John Maeda, el diseñador mundialmente conocido, ya lo adelantó hace unos años. O sea, la innovación llega cuando las artes combinan con las ciencias y lo que está ocurriendo en el Center es que por primera vez empezamos a ver que los resultados de las disciplinas con las que trabajamos pues están dando un hecho y es que nuestros alumnos o la gente que se acerca al proyecto son gente más preparada para todo lo que tenemos hoy día. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo por la labor que desempeñáis durante todo el año y estaremos muy pendientes de ese día de mañana que seguro que nos acercamos por allí para poder disfrutarlo en primera persona con todos Gracias nosotros. Siempre por la cobertura y por el espacio. Cambiamos de tercio para hablar de de la última cita de las 3 que había programadas a lo largo del mes de marzo, de ese Congreso de Empresas más Finanzas que organiza por 13ª vez la Fundación Caja Rural. Ayer fue el turno del periodista Juan Ramón Lucas en un lugar mágico, maravilloso como es esa capilla del Museo Esteban Vicente. Vean el resultado. El periodista Juan Ramón Lucas fue ayer el encargado de clausurar el Congreso de Empresa más Finanzas de la Fundación Caja Rural. Con un formato novedoso, esta vez fue él el entrevistador entrevistado. A veces estas cosas suceden, ¿no? Cuando uno hace algo que se considera que puede ser interesante. En este caso hoy pues hablamos parece ser que de una trayectoria y de lo que en estos 40 y tantos años pues he hecho y he podido hacer. Imagino que también de lo que he dejado de hacer y de las cosas que todavía me quedan por hacer, que creo que espero que sean unas cuantas. En la charla repasó sus más de 40 años de trayectoria en los medios de comunicación. Ahora yo tengo aquí una emisora de radio
en la que mando, edito y hago lo que quiero. Y la televisión, las cámaras no tienen nada que ver. Yo ahora estoy grabando y se me está grabando en vídeo. Cuando nosotros hacíamos información se grababa en cine, había que ir, revelar, editar, montar y todo esto. Es decir, eso ha cambiado sustancialmente. La tecnología ha permitido que la información llegara más lejos, a más público y por tanto en ese sentido ganara en calidad. Esencialmente el oficio sigue siendo el mismo, contamos cosas y contamos cosas que le interesa a la gente. Y además en este tiempo de exceso de información, de inundación de información, pues sucede como decía Miguel Ángel Aguilar, ¿qué es lo que hace falta de verdad en las inundaciones? El agua potable. En estos momentos la prensa, los medios de comunicación son el agua potable, los que estamos comprometidos con la información, con las noticias, con lo que se cuenta y con la salvaguarda de un derecho que es el derecho a la información. Esencialmente no ha cambiado nuestro compromiso, lo que sí ha cambiado es la forma de trabajar y afortunadamente la posibilidad de llegar a más gente. También reflexionó sobre la evolución política, las relaciones profesionales y empresariales y el cambio en la información y las redes sociales. El compromiso que tenemos los medios de comunicación es ser filtro de la realidad. ¿Por qué? Porque es eso, porque es un compromiso, porque tú sigues una noticia, investigas sus fundamentos, su origen, escuchas a todos los que tienen que hablar de ella y luego emites una conclusión o puedes incluso emitir una opinión. La diferencia es que en este tiempo, a través de las redes sociales sobre todo, eso que erróneamente se ha llamado periodismo ciudadano es una estupidez, porque el periodismo básicamente consiste en ofrecer al ciudadano la información veraz, contrastada y con criterio. Y ese periodismo ciudadano, llamado ciudadano, lo que hace es soltar noticias sin contrastar, sin comprobar, sin decir... me parece que es un juego, no. Y luego el tema de la polarización. Claro, las redes sociales contribuyen a que uno viva en universos cerrados, en los que piensan como tú te dicen que bien lo haces y los que no piensan como tú desaparecen o los quitas. Entonces, a mí me parece que esa forma de entender la relación con los demás es lo que lleva a la polarización. Las redes sociales son responsables, pero también en ocasiones lo somos los medios de comunicación. Yo creo que es importante que recuperemos, cuando hablo de recuperar la naturaleza, recuperar también la relación con las personas, incluso y sobre todo los que no piensan como tú y te pueden aportar. Yo siempre he pensado que quien no piensa como yo me aportaba. Ahora resulta que pensamos que quien no piensa como nosotros es imbécil. Es una de las realidades actuales que yo no consigo entender y desde luego no comparto. El acto, como ven, fue en la capilla del Museo Esteban Vicente y cerraba así la 13ª edición de este Congreso de Empresa y Finanzas de la Fundación Caja Rural. Y ahora hablamos de una mujer, de Elena Vallejo, que es la nueva directora de la residencia de Cáritas, ubicada en El Sotillo. Con ella, mi compañera Carlota Muro ha podido tener unos minutos de conversación para ver esas líneas de trabajo y para conocer los objetivos que desde esta residencia se marcan para los próximos meses. Yo llevo aquí en el centro del Sotillo 14 años, empecé con mi profesión, que es terapeuta ocupacional, después pasé a hacer funciones de coordinación y ahora desde el pasado febrero en la dirección del centro. El trabajo que se realiza aquí es pues un poco parecido al de cualquier centro residencial, ¿no? Tenemos a primera hora la levantada, donde se presta la ayuda necesaria a cada uno de nuestros residentes en función de lo que ellos necesiten. Más tarde, a las 9:30, es el desayuno. Después del desayuno ya empiezan las actividades de terapia ocupacional, que tenemos varias y dependiendo de los días y horarios son diferentes. Durante la mañana también, claro, el centro tiene mucha vida en cuestión de, les van poniendo al baño, se hacen las hidrataciones, se hacen los controles de esfínteres. A la 1 es la comida, a la 1 comen todos nuestros residentes, después se van a echar un poquito de siesta, de descanso, unos ven la televisión, otros juegan a las cartas, un poco lo que cada uno dentro de lo que pueda y quiera hace. Y luego empiezan otra vez las actividades de por la tarde, tenemos gerontogimnasio por parte del fisio, tenemos actividades de animación sociocultural, que en este caso lo realiza Mar, la trabajadora social. Tenemos también, al ser un centro de Cáritas, siempre está la labor pastoral. Actualmente tenemos 2 religiosas que nos acompañan muchas de nuestras tardes y que también realizan con ellos el rosario y un poco más esa vida espiritual que nuestro centro requiere. Cuando un residente viene nuevo, se hace una valoración de qué es lo que puede venirle bien, qué es lo que necesita,
y qué es lo que podemos ayudarle, tanto ya te digo a nivel más asistencial como también intentar pues, complementar todas esas facetas de su vida y de su día a día. Entonces en la terapia ocupacional se hace una valoración inicial y lo que hace la terapeuta es eso, ver también qué es lo que le gusta, qué es un poquito sus aficiones, sus intereses y también sus capacidades, ¿no? Y en función de eso pues se le va metiendo en las diferentes terapias. Tenemos terapias a nivel escrito, de lectoescritura, tenemos terapias a nivel grupal, donde se trabaja pues eso, sobre todo intentar mantener las habilidades cognitivas de nuestros residentes. Ahora empezamos un taller nuevo de lectura, el año pasado estábamos inmersos en el proyecto Amatista, que es un proyecto de gafas de realidad virtual. Bueno, pues poquito a poco eso, intentar que tengan un día completo, pero sobre todo eso, que ese trabajo también les sirva para intentar que no decaigan y que vayamos poquito a poco a mejor, o por lo menos mantenernos. Es verdad que cuando vienen a los centros hay una fase de desorientación, ¿no? Porque es un centro muy grande, es todo nuevo, entonces sí que es verdad que eso les cuesta. Por eso nosotros las valoraciones se hacen como a los 2 meses o así de entrar, porque antes creemos que no es valorable o por lo menos real del todo, ¿no? Hasta que ellos se ubican y ya se van adaptando un poquito al centro y nosotros también a ellos. Desde luego que a ellos les encanta ir, a la mayoría de ellos es cuando no viene por lo que sea Marta, en este caso que es la terapeuta, lo echan muchísimo en falta y efectivamente les viene fantásticamente bien, ¿no? También ahí está eso, el que a unos les gusta más que a otros, pero lo tratamos desde eso, desde que es un tratamiento, que es una terapia y que a ellos les viene fantásticamente bien. Vamos un poquito cambiando en función también del momento, ¿no? Actualmente eso, todas las tardes tenemos gerontogimnasia, ¿vale? Que es una pequeña gimnasia que hace el fisioterapeuta del centro con ellos todos los días, porque al final la movilidad y el movimiento dentro de lo que es posible es súper necesario para ellos, ¿no? Y luego tenemos 3 días a la semana que son eso, las actividades más de ocio y tiempo libre, que como os decía la realiza más la trabajadora social, y esas actividades sí cambian un poco en función del momento del año o de lo que vayamos necesitando, ¿no? Actualmente, por ejemplo, tenemos el bingo, ¿vale? El cual además les gusta mucho asistir y de hecho hemos tenido que ampliar otro espacio, ¿no? porque son muchos los que les gusta ir. Luego tenemos el teatro. Ahora mismo están trabajando la obra de Los Miserables, pero cuando, por ejemplo, luego ya nos acercamos más a Navidades, pues empiezan con el Belén viviente, hacen una representación, bueno, pues un poco adaptada a la época del año en la que estamos, ¿no? Y luego igual, a veces hacen manualidades, otras veces hacen talleres de costura, bueno, un poquito en función también de lo que ellos ven que más intereses tienen o de también la disponibilidad del centro y las circunstancias que tenemos en la residencia. El centro tiene 108 plazas total y bueno, estamos muy contentos porque a día de hoy somos 102, en muy poquito tiempo el centro se está llenando, eso es una buena señal de que volvemos a tener una fama estupenda y que volvemos a ser lo que era este centro, que siempre ha sido muy reconocido en Segovia, ¿no? Por la mayoría de los segovianos. Entonces bueno, pues eso, actualmente tenemos 102 residentes y con previsiones de ingresos, o sea, posiblemente a finales de mes llenemos al completo, que para nosotros es una muy buena noticia, ¿no? Y estamos muy contentos y orgullosos. Y luego respecto a trabajadores, tenemos alrededor de unos 57 trabajadores, ¿vale? Tenemos pues lo que os podéis imaginar, sobre todo el número mayoritario son gerocultores o auxiliares de enfermería, luego tenemos enfermeros, médicos, tenemos limpiadoras, mantenimiento, lavandería, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, trabajadora social, la directora, auxiliar administrativo, recepcionistas y espero no olvidarme a nadie. Creo que así por encima estamos más o menos todos dichos. En función de los ingresos nosotros vamos aumentando el personal, o sea, claro, no es lo mismo que haya 80 que 90 que 100 que 108, ¿no? Y también no solo del número de ingresos, sino del grado de dependencia de nuestros ingresos, ¿vale? Porque al final no es lo mismo alguien que entra prácticamente válido que alguien que entra y es muy asistido, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros la gerencia nos marca que todos los meses hagamos unas valoraciones donde se pone 5 ítems principalmente, ¿no? Y en función de eso nos da el personal. Actualmente nosotros estamos por encima del ratio de convenio que nos manda la gerencia y efectivamente con este último mes se ha ampliado bastante el personal, no solo de gerocultores, de limpieza, de lavandería, un poquito de todo porque el centro tiene mayores necesidades.
nuestro centro es un centro muy grande, es algo que le sorprende a todo el mundo cuando viene, ¿no? Es un centro muy grande, también es un centro muy antiguo, que bueno, pues va teniendo sus cosillas a mejorar y a arreglar, pero bueno, estamos en ello, poquito a poco vamos manteniéndolo, ¿no? Y nuestro centro es un centro muy grande, con unos salones muy grandes, los salones, las cocinas, el salón de estar, la capilla, pues todo tiene unas dimensiones bastante importantes. Nuestro centro destaca porque realmente nosotros solo tenemos 8 habitaciones dobles, todas las demás son habitaciones individuales, ¿vale? Eso hace que también haya mucha gente interesada en nuestro centro, porque prácticamente nadie quiere compartir, ¿no? La mayoría de la gente prefiere estar sola y bueno, pues es como un mini hotel, ¿no? Con su habitación que tiene su propio baño, su propio armario, su cama totalmente adaptado, claro, porque es un centro totalmente preparado para ellos, pero es lo que decimos, que principalmente casi todas son individuales, excepto esas 8 habitaciones que en la mayoría de los casos lo ocupan matrimonios, hermanos. Actualmente el centro más o menos lo que más tenemos son asistidos de grado 2, ¿vale? Entre 1 y 2. Sí que es cierto que hay gente válida en el centro y hay gente muy asistida de grado 3, pero bueno, casi todo está eso, entre grado 1 y grado 2. Sí que notamos que los ingresos que nos vienen ahora, la mayoría de ellos tienen un grado de asistencia bastante importante. Yo creo que Segovia no hace falta mucho más que el boca a boca, ¿no? Y efectivamente después de estos 3 años en el cual, como sabéis, la gestión del personal pasó a otra empresa y también tuvimos el COVID presente, en el cual pues, hemos tenido muchísimo sufrimiento en los centros como el nuestro, pues bueno, gracias a Dios eso se va olvidando, entonces volvemos ahora a retomarlo. Desde el 16 de enero paso otra vez a manos de Cáritas Diocesana de Segovia y yo creo que bueno, un poco pues todo entre el cambio de ya otra vez volver a Cáritas, cambio de dirección, de todo, pues efectivamente vamos teniendo otra vez esa confianza en los segovianos. ¿Cómo participamos? Realmente es eso, o sea, es un centro abierto al público, siempre cualquier persona que quiere venir, ya bien sea para prácticas, nosotros actualmente tenemos prácticas de escuelas, de FP, de Cruz Roja, siempre estamos muy abiertos a enseñar nuestro centro, a que venga la gente a conocerlo, también visitas de colegios, los maristas, el Colegio Claret de Segovia, también se acercan en algunas de sus semanas o solidarias o de vocación, siempre a vernos. Entonces al final pues yo creo que eso, ven las instalaciones, ven un poco el trato, ven a nuestros residentes y ese boca a boca es el que al final hace que yo creo que tengamos a lo mejor esa fama o bueno, pues seamos un poco más cercanos que a lo mejor otros centros que son más cerrados o más reticentes a que vaya más gente. Nosotros el último brote que tuvimos de COVID fue el pasado verano. Efectivamente intentamos evitarlo por todos los medios, ¿no? Como os he comentado antes, nosotros dentro del centro los residentes van sin mascarilla porque es su casa, pero todos los visitantes y trabajadores que entramos al centro debemos de llevar la mascarilla para protegerlos, ¿no? Porque son personas que son más débiles y que tienen mucho mayor riesgo. Y aunque ya todo vaya pasando, aquí es un centro que yo creo que se quedará de por vida, ¿no? Pero actualmente lo que hacemos es, nosotros tenemos un plan de contingencia, un plan de acción, en el caso de que hubiese un positivo, siempre decir cuando entra un nuevo ingreso, nosotros pedimos siempre PCR negativa, ¿vale? Se tiene que pedir para por lo menos catalogarle, no significa que a lo mejor no se le dejase entrar, pero sí que por lo menos para catalogarle e intentar tener un poquito más ese cuidado, ¿vale? Actualmente es eso, hay un plan de contingencia, el cual está muy delimitado todo lo que habría que hacer, se le aislaría y es lo que decimos, nosotros tenemos la suerte de que son habitaciones individuales, lo tenemos un poquito más fácil, pero bueno, si fuese un caso puntual se vería, si ya es un brote con más casos, tendríamos que empezar otra vez con los aislamientos, con la sectorización de pasillos, de zonas, con positivos, negativos, posibles, y esperemos que no sea así, esperemos que no nos toque. Cuando una persona quiere ingresar aquí, lo que hace es eso, llamar por teléfono, se acerca y nosotros normalmente lo que hacemos es mandar eso, si hay email posible, que no todo el mundo es el caso, se le da o bien la información física o bien por email se le manda toda la documentación, un poco donde habla pues de nuestro centro, de las solicitudes que se necesita rellenar un poquito, los precios, un poquito todo. Una vez que todo eso se rellena, todo eso lo lleva la trabajadora social, es la que hace toda esa
esa administración de toda esa información nueva que llega al centro, y un poco se va intentando buscar un sitio, en el caso de que fuese afirmativo por parte de la familia o de la persona responsable del residente, pues se hace ya el ok, intentamos buscar un día, una habitación adecuada también al nivel de dependencia y el grado de deterioro cognitivo, y se fija un día para el ingreso. Y ya, bueno, pues nada, pues ya ingresan y bueno, pues damos ese plan de acogida, esa bienvenida, y pues poquito a poco. ¿Ves que hay un órgano que es más fino que un cabello y tan extenso como todo tu cuerpo? ¿Sabes que la microcirculación está implicada en el origen o la evolución de las principales enfermedades? ¿Sabes que dispones de herramientas a tu alcance que te pueden llevar a un nivel mayor de salud mejorando tu microcirculación? Descubre todo eso y muchos más secretos en el libro La revolución de la microcirculación. Este libro pone el poder de la salud en tus manos. Pues precisamente vamos a comenzar este último bloque de la noche de hoy hablando de ese libro de la revolución de la microcirculación, y para hablarnos, para explicarnos qué es exactamente, estamos con su autora, con la doctora Lola González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La primera pregunta yo creo que es casi obligatoria, la microcirculación, ¿qué es exactamente? Porque es un gran desconocido para muchos. Claro, por eso he escrito el libro, porque me parece que necesita darse voz a este conocimiento, ¿no?, de algo que está en nuestro cuerpo desde siempre. La microcirculación es absolutamente necesaria porque sin ella no conseguimos que la sangre lleve los nutrientes a cada una de nuestras células, ni que las células puedan soltar toda su basura y devolverla al cuerpo para que se vaya por otros sitios. Entonces es fundamental, es un órgano tan pequeño, tan micrométrico, que pasa desapercibido y sin embargo es tan extenso como todo el cuerpo, porque llega a todas las células de nuestro cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Entonces, y por dentro y por fuera, está en todas partes. Es fundamental para aspectos tan importantes como la salud, las enfermedades, la higiene o la medicina. Siempre va a estar ahí presente y sin embargo completamente desconocido. Totalmente. La verdad es que no nos damos cuenta, pero muchas veces estamos tratando de mejorar nuestra salud o estamos tratando de mejorar una enfermedad que ya tenemos y estamos utilizando los medios adecuados para ello y sin embargo las cosas no evolucionan como esperamos. Y muchas veces esto tiene que ver con la microcirculación. Si nuestra microcirculación está afectada y no está funcionando adecuadamente, entonces las células no van a poder funcionar tampoco adecuadamente. Entonces no va a haber salud, no va a haber energía. Y cualquier situación que tengamos, tenga el origen que tenga, se va a ver dificultada si esa microcirculación no funciona bien. Porque eso va a empeorar todavía la situación que hay a nivel de cada una de las células que componen el órgano que pueda estar afectado, y porque además el medicamento que utilicemos para que se corrija ese síntoma o ese trastorno tampoco va a poder llegar fácilmente a donde tiene que llegar. ¿Y cómo podemos cuidar nuestra microcirculación? ¿Cómo podemos ser más presentes con la microcirculación y no dejarla de lado? Claro, esto lo cuento detalladamente en el libro y se puede abordar desde muchos puntos, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, simplemente teniendo en cuenta
5 puntos bien determinados, como son la alimentación adecuada, el descanso adecuado, el ejercicio adecuado, la respiración adecuada y el pensamiento positivo, que son puntos además que coinciden con la ciencia del yoga. Y aquí explico cuál es la respiración adecuada para que la microcirculación funcione. Es una respiración muy determinada, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos más adecuados? Pues bueno, te puedo poner algún ejemplo si quieres, ¿no? ¿Cuál sería una alimentación adecuada para intentar cuidar lo mejor posible nuestra microcirculación? Tenemos que buscar alimentos que contengan los principios activos que se ha visto científicamente que mejoran la microcirculación. Por lo menos yo desde ahí he abordado el libro, que lo he abordado desde un punto de vista de estudios científicos. Es decir, que no cuento nada que no haya encontrado reflejado como positivo para la microcirculación en un estudio científico. Entonces, desde aquí pues podemos hablar, por ejemplo, de alimentos como la cebolla, que tiene mucha quercetina y es un alimento muy bueno para la microcirculación, pero también, por ejemplo, la cúrcuma, que está últimamente bastante en boga, y es que realmente, claro, la cúrcuma es un alimento que es muy antiinflamatorio, y una de las cosas más importantes de la microcirculación es que si está activa nos ayuda a evitar la inflamación, porque nos ayuda a sacar todas las toxinas que se están generando en la zona inflamatoria de esa zona y despejar el campo y dejar que no haya tanta tensión como hay entre las células, ¿no? cuando hay inflamación. Entonces, en ese sentido, la cúrcuma es muy buen alimento también, pero, por ejemplo, las olivas, las aceitunas son también alimentos muy convenientes. Bueno, hay toda una gama de alimentos que se ha comprobado que funcionan para la microcirculación. También hay dietas que vienen mejor unas que otras, ¿no? para esto, incluso el ayuno. Se ha visto que mejora la microcirculación, que es otro tipo de dieta, ¿no? Dejar de comer durante unas horas o durante unos días, ¿no? Nos hablabas también de la respiración, que hay una respiración adecuada para la microcirculación. ¿Cómo sería esa respiración? Pues una respiración adecuada para la microcirculación es una respiración en la que hay un tiempo de inspiración, hay un tiempo de pausa, hay un tiempo de expulsión del aire y hay otro tiempo de pausa. Es una respiración que en yoga llamamos la respiración cuadrada, ¿no? Entonces, ese tipo de respiración se ha visto, bueno, aparte de que trae otros muchos beneficios de relax, que es otra cosa que también contribuye a mejorar la microcirculación, porque el estrés deteriora la microcirculación. Entonces, aparte de ayudarte a serenarte, este tipo de respiración te ayuda a mejorar tu nivel energético y se ha visto que esto tiene que ver con que mejora la microcirculación cuando estás haciendo este tipo de respiración. Pero hablando de respiración también podemos referirnos al tabaco, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos también que el tabaco deteriora nuestra salud, pero ahora también sabemos que el tabaco, con un solo cigarro, ya empiezas a notar, se han hecho estudios en los que se ha comprobado que una persona que fuma un solo cigarro hace que su función microcirculatoria de la piel baje muchísimo, con un solo cigarro. Y se ha visto también que la recuperación de esta microcirculación después de ese cigarro es mejor en las personas que no fuman y que solo se han fumado ese cigarro que en las fumadoras habituales. Con lo cual, cuanto más fumes, pues más difícil lo vas a tener con la microcirculación. Normalmente ya sabemos que cuando fumas la piel se pone como más envejecida, se deteriora, ¿no? Bueno, pues tiene que ver bastante con la microcirculación. Bueno, pues otro motivo más para aquellos que están intentando dejar de fumar es centrarnos en esta microcirculación. El sueño, las horas de dormir, también importantes, fundamentales. La pregunta casi del millón, ¿cuántas horas tenemos que dormir o cómo podemos saber si lo estamos haciendo bien o mal? Bueno, las horas, generalmente las horas de dormir oscilan entre las 6 y las 8, las 9 horas, es como lo más sano, ¿no? También depende un poco de cada persona y de cómo se siente cada persona, pero lo que es bastante importante es en qué momento dormimos esas horas también. Porque dependiendo de las horas en las que dormimos, estamos equilibrando o desequilibrando nuestros ritmos internos, que se llaman ritmos circadianos. Tenemos un reloj interno que hace que las hormonas funcionen en un determinado horario, que nuestro sistema digestivo también, y lo mismo pasa con la microcirculación. Entonces, cuando cambiamos esos ritmos, pues durmiendo a unas horas que no son las adecuadas, estando más tiempo a oscuras de lo necesario, menos tiempo en contacto con el sol, que también es muy buen aliado de la microcirculación, porque nos ayuda a producir la vitamina D y nos ayuda a producir la melatonina, y las dos son aliadas de la microcirculación.
Entonces, cuando cambiamos esos ritmos de sueño, no solamente si dormimos esas 8 horas o no, 6-8 horas, al final estamos afectando también la microcirculación, ¿no? Pero luego también hay personas, dependiendo del tipo de persona, pues hay personas que tienen un biorritmo más de mañana, hay personas que tienen un biorritmo más de tarde, y conocer esto también les ayuda a conocer cuáles son los ritmos de su microcirculación, ¿no? La revolución de la microcirculación es un libro, es una guía que yo creo que todos deberíamos tener en casa. Yo también lo creo. Mira, la primera parte explico muy detalladamente en qué consiste esto de la microcirculación, porque es algo novedoso que la gente no conoce, y entonces, para que se pueda entender con ejemplos el sentido que tiene la microcirculación y también, sobre todo, el sentido que tiene cuando esta microcirculación empieza a fallar. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? ¿Cómo enferma el cuerpo cuando falla la microcirculación? La Sociedad Americana de Cardiología, que es la sociedad más importante en el mundo en lo referente al corazón, ya dijo en el año 2016 que la mayor parte de las enfermedades de nuestro tiempo tienen que ver con defectos en la microcirculación. Tanto los ictus, los infartos, el Alzheimer, los problemas neurológicos, tienen que ver con la microcirculación. Entonces, pero bueno, en la guía, en la parte central del libro, es una guía de enfermedades en las que he visto asociada la microcirculación deficitaria con la propia enfermedad. Entonces ahí cada uno puede consultar pues las enfermedades que le interesan, ¿no? Es una parte del libro más de consulta que de lectura, porque si te pones a leer de seguido todas esas enfermedades, igual si eres un poco aprensivo, igual de repente las tiene todas. Pero si tú, por ejemplo, tienes acné y dices, voy a mirar a ver si el acné tiene que ver con la microcirculación, pues te vas a la parte de dermatología y lo ves, ¿no? O, por ejemplo, con el tema que estábamos hablando de la cardiología, que es súper importante, bueno, pues se ha visto que está muy relacionada la microcirculación con todos los problemas circulatorios del corazón. O sea, cuando hablamos de un infarto, normalmente nos referimos a los vasos sanguíneos, a las coronarias, que son arterias del corazón. Pero es que 10 años antes de que esas arterias empiecen a estar defectuosas, ya está afectándose la microcirculación. Y una vez que tenemos un infarto, dependiendo de cómo esté nuestra microcirculación, ese infarto se va a volver más extenso o menos. Va a tener mejor pronóstico y mejor evolución o peor. Y esto pasa igual pues con los ictus a nivel cerebral, cuando tenemos una cirugía, ¿no? Para la hora de recuperarnos de esa cirugía, es importantísimo en qué nivel entrábamos de nuestra microcirculación y en qué nivel salimos de la microcirculación, porque eso va a influir mucho en la recuperación, en la regeneración de los tejidos, en la cicatrización. Importantísimo, está claro, esta microcirculación. Nos hemos quedado sin tiempo, Lola, daría para hablar muchísimos minutos más para adentrarnos todavía más en esta microcirculación, pero muchísimas gracias por este primer contacto para muchos con la microcirculación, y estoy segura que desde hoy vamos a empezar a cuidar y a tener más en cuenta este apartado. Gracias por estar con nosotros. Mañana en la Sala San Quirce voy a hacer la presentación del libro y a lo mejor, pues, si tenéis más interés, podemos seguir hablando sobre la microcirculación. Será a las 6:30 en la Sala San Quirce. Pues mañana a partir de las 6:30, todas las dudas que hayan tenido también, bueno, pues para poder comprar, adquirir este libro en esa sala de San Quirce. Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a hablar de esos estudiantes que acaban de graduarse de medicina o de enfermería, que tienen la obligación de hacer esa residencia. Pues en el Hospital General de Segovia hay más de 100 residentes que eligen este destino, este hospital, para realizar esos años de prácticas. Además, desde la Consejería de Sanidad llevan unos cuantos años optando por ese programa de fidelización para que una vez que acaben los años de residencia, 5 por ejemplo en el caso de medicina, pues no se quieran ir de la comunidad y sigan queriendo formarse y sobre todo trabajar en los hospitales de aquí, de Castilla y León. Francisco decidió elegir Segovia para sus 5 años de residencia por la cercanía a su casa, Madrid, pero sobre todo atraído por ser un hospital pequeño. Al final acabas haciendo de todo, ¿no? En hospitales más grandes pues hay más especialidades, que igual en las guardias pues tienden a coger pues más lo suyo, ¿no? Y no coges tanta mano, pero en hospitales pequeños al final somos primera llamada para todo. Rocío se cruzó media España buscando la oportunidad que ofrece este hospital. Para los quirúrgicos es bastante importante, pues eso, un servicio en el que seamos un residente por año, en el que hagamos mucha mano quirúrgica y nos dejen operar bastante.
porque el Hospital General de Segovia ofrece prácticamente un residente por especialidad y año, salvo especialidades como la de familia, ginecología o radiología, donde el número de residentes se ve elevado. Pero los hay a quienes las raíces segovianas también hicieron no moverse de su tierra. Soy de aquí de Segovia y bueno, pues decidí hacer aquí la residencia por cercanía, al fin y al cabo. Siempre me planteé quedarme aquí porque al ser un hospital pequeño sé que tiene muchas competencias que podía abarcar, vine a preguntar y me quedé convencida. Un hospital de segundo nivel que, sin embargo, tiene convenios con algunos de los mejores hospitales de nuestro país. Formaciones que no se pueden dar o rotaciones porque somos un hospital de segundo nivel, pues muchas de ellas los tenemos con hospitales o de Castilla y León, Salamanca, Valladolid o de Madrid, que son punteros, con lo cual yo creo que se juntan las dos cosas. El contacto muy frecuente con lo habitual, con lo cual tienen mucha experiencia, por ejemplo los quirúrgicos en cosas habituales, pero bueno, ellos todos lo pueden decir. Y luego lo más extraordinario, pues la verdad que tienen la suerte, creo yo, de rotar en hospitales de alto nivel. Además, desde hace unos años, desde la Consejería de Sanidad se puso en marcha el programa de fidelización para que los residentes se queden en la comunidad. En principio empezó con unos premios para el reconocimiento de los mejores residentes, médicos, enfermeras, y luego pues se ha transformado en un programa de fidelización, que lo lleva la Gerencia Regional de Salud, con el fin de que los residentes se puedan quedar en Castilla y León, no necesariamente en el hospital donde han hecho la residencia o la unidad donde han hecho la residencia, y con un contrato programa de 2+1, con la posibilidad del 25% dedicarle a investigación o a una tarea formativa o incluso hacer la tesis. Alicientes e incentivos que, sin embargo, no aseguran la continuidad de muchos de estos residentes. Creo que hay que valorar diferentes aspectos. Para mí, aunque Segovia me gusta mucho, creo que España actualmente tiene un sistema de contratación un poco limitado y bueno, hay que valorarlo, ¿no? y ver un poquito. No descarto tampoco irme al extranjero. Hay que sopesar un poco vida personal y vida laboral. Es verdad que Castilla y León brinda una oportunidad a los residentes con el programa de fidelización, pero cada uno tenemos nuestras circunstancias personales y al final un poco la tierra tira. Pero es verdad que hay que destacar la oportunidad que brinda Castilla y León a los residentes en ese sentido, que otras comunidades autónomas no lo hacen. Pero también hay quienes han encontrado su hueco aquí. Me gustaría, pero si no hay esa posibilidad, volveré. Tendría que valorarlo. Al final estoy muy a gusto aquí. Yo anteriormente estuve trabajando en la Comunidad de Madrid y sí que hay diferencias, pero la cercanía y que esto sea tan familiar, la verdad que me veo con más posibilidad de quedarme que de marcharme. Este año, en el Hospital de Segovia hay 117 residentes, de los cuales el 65% son mujeres. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia. Pues venimos de hablar de un libro y precisamente vamos a hablar de otro libro muy especial, de cuentos e historias de gabarreros, y para hablar de ello estamos con su autor, con el artífice, la persona que ha sido, bueno, pues la creadora de esta maravillosa historia de los gabarreros, como es Juan Andrés Saiz Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Natalia. Cuentos e historias es lo que vamos a poder encontrar en estos relatos, en esta maravillosa recopilación que has hecho. Bueno, maravillosa. Es una selección, he sacado cuentos, 20, crónicas, relatos, vivencias y bueno, hay mucha intrahistoria de lo que es el mundo del monte, del espinar y de la cultura gabarrera. ¿En qué te has basado para hacer esta recopilación? ¿Qué parámetros que nada se aprende, todo se recuerda, y como son 20 y tantos años unidos al mundo de la gabarrería, después de la publicación en 1996 del libro Los Gabarreros del Espinar, pues es que es desayuno, como y ceno y duermo con el mundo de los gabarreros. De alguna forma están dentro de mí y lo único que he hecho ha sido ponerle un poco algunas letras y ordenarlo en el ordenador, que para eso está, el teclado.
Hace apenas unas semanas, el 12 de marzo, ese domingo 12 de marzo, se vivía el Día Grande de los Gabarreros en el Espinar. Lo hemos estado recordando, hemos estado hablando de ello, hemos tenido precisamente... Bueno, extraordinaria la cobertura que ha hecho Televisión Segovia, la 8, Alberto Guerrero y bueno, enhorabuena para todos vosotros. Un gran trabajo que realizaron esos compañeros, Alberto Guerrero y Roberto Carlos Calle. Pero háblanos un poquito, ¿qué figura desempeñaba el gabarrero en el Espinar? El gabarrero era un trabajador del monte en la época de la resistencia agraria que tenía que recurrir a los subproductos de la explotación forestal para sobrevivir, aprovechando las leñas de los tocones enterrados y de las ramas secas. Y fruto de eso, pues aprovechaba sus caballerías para trasladar la leña desde el monte a su cuadra, a su leñera o al almacén, para que luego fuera distribuido fuera de la provincia, normalmente a Madrid, que era el foco de consumo que recogía la leña del Espinar, San Rafael, la Estación, Otero, toda la Sierra de Guadarrama. Somos tierra gabarrera y se ha vivido de la leña muchas generaciones. Esa era la figura del gabarrero. Un trabajo durísimo. Sí, todos los trabajos son duros cuando tienen que estar en comunión con la naturaleza, porque la naturaleza lo es, pero también es hermosa la naturaleza y también el trabajo puede ser hermoso y puede haber hueco para la cultura, para la literatura, para la poesía, para los momentos agradables. Es decir, la dureza no quita la belleza de un mundo tan hermoso como son los oficios que se desarrollan en el monte. Un oficio que desde el Espinar año a año os encargáis, bueno, pues de recordar y de renombrar, de hacer ese pequeño homenaje para estas figuras tan imprescindibles. Sí. El Centro de Iniciativas Turísticas y el Ayuntamiento del Espinar, y luego después la comunidad educativa, todo el mundo ha hecho propia esa cultura y la renueva cada año. Entonces es muy importante, porque si no se hubiera quedado en un libro más, o en una anécdota más, o en una fiesta más. Pero es que ha tenido la capacidad de que cada año se renueva y aparecen nuevos protagonistas. El protagonista del año 2023 se llama Alonso. Y tiene 8 años y con 5 años comenzó a subir y a trepar como los antiguos gabarreros, porque lo vio subir a su padre, a su tío, a su primo, porque lo han hecho otros y dice yo también y quiero subir más alto. Que nadie tenga miedo, no hay trampa ni cartón, es todo auténtico, pero no es una temeridad. Todas estas acciones, como lo de subir un niño de 5 años, que comenzó con 5 años, a subir a un árbol de 25 metros, tiene todos los controles de seguridad suficientes para que no haya ningún riesgo y que no haya ningún peligro ni ningún accidente. Y es que habéis conseguido precisamente que los más pequeños también se involucren con esta festividad y sepan reconocer la labor de los gabarreros. Claro, hay una copla gabarrera muy sencilla que tiene mucho mensaje, que es gabarrerito nuevo, si no quieres llorar, echa mucho lazo y poco sobernal. Echa mucho lazo, echa muchos lazos de leña y poco arriba, pero luego la lectura que yo hago es: echa mucho lazo, mucho abrazo, mucho cariño y poco sobernal, pocos excesos, pocos vicios. Es la cultura gabarrera, así de profunda y de sencilla es. Y ese mensaje, que es un estilo de vida, hay que empaparlos a los jóvenes, de cómo el monte puede generar belleza y forma de entender la convivencia con él. Tu libro, Juan Andrés, estos cuentos gabarreros también son un homenaje a esta figura. Sí, claro, vamos a ver, ya muchos personajes que son épicos y que quedan inmortalizados por la literatura y que algunos son de carne y hueso y algunos viven y otros han muerto, pero sigue viva su impronta. Y digamos es un homenaje a todos esos personajes, cierto, y a otros muchos que están citados de forma paralela. Es decir, es la intrahistoria de un pueblo plasmado en un libro más, pero los libros pasan
y otros quedan. Yo creo que este quedará, porque he quedado sorprendido del enganche que ha tenido, también un poco con el apoyo de los Fuertes, que es la Asociación de Investigación para el Cáncer que hay en el Espinar, que se han comprometido con el proyecto, y yo he procurado que los beneficios sean para ellos. Además has contado con la ayuda de Enrique del Barrio en el diseño de este... Hombre, claro, libro. Enrique es mi socio, somos colegas, yo me junto con los mejores. ¿Qué dice la gente una vez que ha tenido el libro en la mano, estos cuentos gabarreros? ¿Qué es cuando se cruzan contigo? Yo ¿Qué te dice? estoy sorprendido porque ya son una docena de libros aproximadamente los que he tenido a bien publicar, y unos pasan más desapercibidos que otros, pero en concreto este ha sido de sentirse identificados con lo que se cuenta allí y lo que han vivido allí, porque hay pasajes en los que dice, eso lo he vivido yo. Y no solamente los familiares de las personas que están ahí representadas, ¿no?, sino que la capacidad que tiene un libro y la que tiene la literatura es de que hay tantos libros como lectores, y luego después cada lector hace suyo propio todo el libro, si tiene vida, y creo que en este caso hemos acertado. Cuentos y curiosidades las que vamos a poder encontrar. Sí, claro, de todo, las curiosidades y la imaginación, no sé, la vida. La vida, en el caso del Espinar, la vida amancebada con el monte. Está claro, mi pueblo hace 7 siglos era un valle de espinos y ahora es pinar. Jugando con las palabras llegamos a la esencia. Mi pueblo es un pueblo que vive gracias a 7 siglos de historia de explotación maderera y de las leñas, que ahora en el presente está claro que está en el monte, en esos pinos en vertical, y el futuro del pueblo seguirá siempre relacionado con ese extraordinario patrimonio forestal. Juan Andrés, ¿dónde podemos encontrar estos cuentos? Pues lo voy a presentar en Caja Segovia, en el local de Caja Segovia, que ahora es de la Fundación, en Torreón de Lozoya, en la Bajada del Carmen, a primeros de abril. Y en las librerías aquí en Segovia está en Cervantes, en Antares, y en el Espinar está en las 2 librerías, en Figueredo, Flavia, y bueno, básicamente en esto, las presentaciones y en estas librerías. No hay excusa para no tener este... Bueno, y si no, siempre pueden dirigirse directamente a mí, y tengo yo la atención y la frescura de improvisar unas líneas y poner un garabato para recordar que soy el culpable de ese libro. Juan Andrés, es un verdadero privilegio, es una maravilla escucharte, leerte. Sin los medios de comunicación la literatura estaría coja, y sin la televisión más todavía. Gracias a vosotros, gracias Natalia. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y precisamente con estos cuentos gabarreros hemos llegado al final del programa de hoy. Ya saben que yo les espero, como siempre, mañana a la misma hora de siempre, bueno, para seguir descubriendo historias tan maravillosas como la de Juan Andrés con sus libros, y que nos acercan a través de las letras pues mundos tan sorprendentes como los gabarreros. Nos vemos mañana. Hasta mañana.